Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Diálogos del Inconsciente. Hoy les tengo una súper buena noticia. Voy a inaugurar una nueva sección que se llama Psicoanálisis en la pantalla. Les quiero compartir la imagen que he diseñado para esto. Espero que les guste. Es, es esta, no crean que ya saben que yo no soy muy así, pero mire, es esta. Psicoanálisis en la pantalla. Aquí está chula, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra nueva sección y aquí vamos a analizar series y pelis desde una perspectiva de psicoanálisis. Bueno, hoy, para inaugurar esta sección, la serie que vamos a analizar es la nueva serie de Netflix, Salvador. No es solo un thriller sobre grupos radicales y violencia en las calles de Madrid. Es un mapa casi perfecto de la fractura de la fusión paterna, del vacío de la identidad adolescente y de cómo el odio puede ser paradójicamente un intento desesperado por sentir que existimos y que somos algo para alguien. Soy Annette Diner, esto es Diálogos del Inconsciente, la nueva sección Psicoanálisis en la pantalla. Hoy vamos a sentar en el diván a los protagonistas de la historia de Salvador. Por si aún no la has visto, Salvador cuenta la historia de un padre, interpretado por Luis Tosar, ¡mua!, que descubre que su hija Milena, que es Candela Arestegui, forma parte de un grupo neonazi, los White Souls, con valores totalmente opuestos a los que él intentó inculcarle. Durante un enfrentamiento entre ultras de fútbol, él rescata herida a su hija y a partir de ahí empieza un descenso a los infiernos para intentar recuperarla y de paso enfrentarse a su propio fracaso como padre. Para entender a la hija de Salvador, primero tenemos que entender qué busca un adolescente cuando se radicaliza. En psicoanálisis hablamos de construcción del yo. Cuando el yo se siente frágil o invisible en casa, el sujeto busca una especie de prótesis de identidad. El grupo radical no ofrece a Milena una ideología política sofisticada, le ofrece algo mucho más primario, pertenencia. El uniforme, los gritos, el enemigo en común, todo eso funciona como un espejo donde por fin ella se ve poderosa. Freud decía que el odio une más que el amor. En este caso, el odio al otro. Es un pegamento que mantiene al grupo unido y que tapa momentáneamente una sensación de vacío interno. No es que ella piense como neonazi, es que se siente alguien dentro de este montaje. La radicalización de Milena puede leerse como la respuesta sintomática de un adolescente a un vacío de identidad y a un fracaso en la función paterna, más que como una simple adhesión a una ideología neonazi. Milena forma parte de los White Souls, un grupo ultra neonazi cuyos valores racistas violentos se oponen frontalmente a los que su padre dice defender. La serie sitúa su entrada al grupo como el detonante del viaje de Salvador, que se infiltra para rescatarla y entender qué la llevó hasta ahí. Desde un punto de vista psicoanalítico, esa pertenencia no es solo ideología, sino una nueva escena, donde ella puede representar un conflicto previo con sus padres. Los estudios sobre radicalización señalan la búsqueda de significado, la intolerancia a la incertidumbre y el sentimiento de alienación como motores centrales en los procesos extremistas. En la adolescencia, cuando el yo es frágil, el grupo radical funciona como una prótesis identitaria. ¿Por qué? Pues porque le da un nombre, un lugar, un nosotros frente a un ellos y organiza un caos interno. En Milena, el uniforme, los rituales, el enemigo en común ofrecen esta identidad cohesionada que contrasta con la vida de confusión y el posible sentimiento de invisibilidad en su hogar. La trama subraya que Salvador descubre la pertenencia de su hija al grupo cuando el proceso ya está avanzado, obligado a sumergirse en esa realidad para comprenderla. Esto sugiere una función paterna que llega tarde. La ley y los límites ya no estructuran, sino que viven como intrusiones en la subjetividad, que ha buscado otra ley, pero fuera.
En clave psicoanalítica, la figura del líder del grupo opera como padre simbólico feroz, que ofrece mandatos claros ahí donde el padre real se muestra ambivalente o impotente. La radicalización de Milena encarna el uso del odio como cemento comunitario. El grupo ofrece cohesión a través de la deshumanización del enemigo, tal como describen los modelos del extremismo violento. El odio proyectado hacia el otro oculta un odio más íntimo. El rechazo de la propia vulnerabilidad a la dependencia de unos padres que no han sabido alojar su conflicto. En este sentido, su racismo y su violencia actúan como defensa frente al vacío y la angustia de separación. En la sinopsis insisto en que los valores del grupo son totalmente opuestos a la educación que Salvador dice haberle dado. Justamente ahí se abre la lectura sintomática. El sujeto encarna de forma actuada aquello que la familia no puede simbolizar, transformando en escena visible los conflictos y silencios previos del hogar. La violencia de la hija puede así entenderse como un mensaje dirigido al gran otro parental. Mírame, aunque sea como enemiga, repitiendo el lazo social la imposibilidad de inscribirse en su malestar en palabras, inscribir su malestar en palabras dentro de la familia. En la serie, la radicalización de Milena se enraiza en un entramado familiar marcado por una función paterna tardía, una comunicación empobrecida y una fuerte tensión de valores entre padre e hija. Salvador descubre la pertenencia de su hija a este grupo cuando ya está plenamente implicada, a raíz de, como decíamos, un enfrentamiento donde la rescata herida. Esto sitúa al padre en una posición reactiva. La ley y los límites aparecen después del acto, como intento desesperado de recuperar un lugar de autoridad que no ha sabido ocupar antes. Desde el psicoanálisis, esta ley tardía no estructura, sino que se vive como intrusión y empuja al sujeto a buscar una ley más coherente en el exterior. Los creadores remarcan que Milena defiende valores racistas y violentos totalmente opuestos a los que Salvador dice haberle inculcado. Esta distancia entre el ideal declarado y la experiencia íntima suele generar en muchos adolescentes vivencias de hipocresía o de doble moral en los adultos, que pueden potenciar reacciones extremas de oposición. Cuando más se presenta el padre como garante de ciertos valores, más tentador se vuelve para el hijo encarar el reverso exacto de ese ideal, especialmente cuando percibe incoherencias o silencios no elaborados en casa. Los manuales sobre prevención de radicalización juvenil destacan que la falta de comunicación abierta, la educación autoritaria y la sensación de no ser escuchado constituyen factores de riesgo importantes. El estilo parental que responde solo con prohibiciones o reproches, sin espacio para la palabra y la ambivalencia para la palabra y la ambivalencia adolescente, favorecen que el joven busque reconocimiento y pertenencia en grupos cerrados, donde sí se siente visto, aunque sea a costa de adoptar posiciones extremistas. En la serie, el hecho de que Salvador tenga que infiltrarse para conocer la vida de su propia hija evidencia cuán escindidos estaban sus mundos cotidianos. Hablemos un poquito de Salvador. Luis Tosar encarna a un hombre que intenta imponer su autoridad cuando el vínculo ya está roto. En psicoanálisis, la función paterna no es solo el padre biológico, es la función que introduce la ley, separa al hijo del caos pulsional y del exceso de la fusión con la madre. En la serie vemos una ley que llega tarde y mal. Salvador ha estado ausente, atrapado en sus propios problemas y cuando vuelve lo hace en modo de ley feroz, ordenando, prohibiendo, imponiendo. Cuando esa ley está ausente o es inconsistente, el inconsciente del hijo sale a buscar, como decíamos, una ley mucho más rígida fuera de casa. Y aquí llegamos a la pregunta más incómoda. ¿De qué es síntoma esta hija? En muchas familias los hijos actúan lo que los padres no pueden decir ni elaborar. Salvador quiere sostener la imagen de ciudadano ejemplar, pero la serie deja entrever frustraciones, secretos y silencios que ya estaban en la casa antes de la radicalización. La violencia de Milena puede leerse como un grito desesperado para que su padre la mire
aunque sea a través del conflicto. En psicoanálisis decimos lo que no se tramita por la palabra se actúa. Cuando no puede decirle cuánto le duele su relación con él, lo actúa convirtiéndose en su peor pesadilla, en aquello que más lo confronta. Salvador también plantea otra cuestión clave. ¿Hay cura para el fanatismo? La serie deja claro que el rescate físico, es decir, sacar a alguien del grupo, es solo la mitad del camino. El verdadero rescate es subjetivo, que esa persona pueda construir una identidad que no dependa de odiar a otro para sentirse alguien. Para que Milena pueda salir de ese universo ultra, necesita una nueva trama simbólica, espacios de palabra, límites claros, vínculos donde no solo sea la radical, sino un sujeto con matices, dudas, contradicciones. Y Salvador, por su parte, tiene que aceptar que su hija no es una extensión de sus deseos ni de su culpa, es un sujeto distinto, con su propia historia y sus propias heridas. Y bueno, súper brevemente quiero hablar de Julia, que es interpretada por Claudia Salas. Es un líder intermedio en la radicalización porque encarna el modelo de identificación cercano que hace posible el paso de Milena del malestar difuso a la militancia extrema. Julia es presentada como la militante destacada de los White Souls y una de las personas más próximas a Milena dentro del grupo, lo que la convierte en un personaje clave del proceso de captación. Su carisma, su presencia peligrosa y calculadora la sitúan en un lugar de liderazgo que no es solo organizativo, sino afectivo. Ofrece una forma de mujer fuerte, temida y reconocida que Milena puede desear imitar. La biografía de Julia incluye elementos de vulnerabilidad, madre joven, pérdida de la custodia de su hija, trayectorias de exclusión que la conectan con experiencias de fracaso o carencias que muchos jóvenes comparten. Desde el psicoanálisis, esta historia traumática le da autoridad para justificar el odio. Su propio dolor se convierte en la prueba de que el mundo es hostil, de que la violencia es una respuesta legítima. De ese modo, Julia no solo transmite consignas, legitima afectivamente la radicalización de Milena al mostrar que tiene razones para odiar. Puede ser un modo de sostenerte subjetivamente. En resumen, Salvador utiliza el tema de los grupos neonazis para hablarnos de algo que veremos cada día en consulta. Adolescentes que buscan identidad en lugares extremos y padres que llegan tarde a la función paterna. La pregunta ya no es solo por qué se radicalizan ellos, sino qué huecos estamos dejando nosotros en el lazo social y familiar. ¿Y por qué me he puesto a pensar y analizar por qué arrasa esta serie? Es que no es casualidad que genere furor porque despierta nuestro morbo más oscuro, el placer culpable de ver familias buenas despedazarse desde adentro. Nos identificamos con Salvador porque todos tememos fallar como padres. Nos fascina Milena porque hemos sentido esa tentación de pertenecer a algo aunque sea destructivo. Es un thriller del inconsciente. No podemos parar porque queremos entender el por qué. ¿Por qué una chica normal abraza el odio absoluto? ¿Por qué el padre fuerte se humilla? La serie funciona como síntoma social de nuestra polarización. Nos muestra lo que negamos en nuestras propias casas. Y hay una fantasía de salvación que también nos mantiene enganchados. Creemos que nuestro amor bastará para cambiar al otro. Ver a Salvador fracasar destroza esta omnipotencia. Fascina ver a una buena chica gozar, destruyéndose. Nos toca nuestra sombra reprimida. Somos voyeurs de una familia que se desangra detrás de puertas cerradas. Y también nos obsesiona la misma obsesión de Salvador por recuperar a su hija que roza lo asfixiante, lo demasiado cercano. Al final, la tragedia no es el neonazismo, sino la incapacidad de hablar el mismo idioma emocional. Cuando no hay palabras en casa para el dolor, el sujeto las busca a cualquier precio. ¿Cómo fin, como cierre, quiero
preguntarte si has sentido alguna vez que tu identidad dependía más de a quién odiabas que de quién eras. Y por favor, escríbeme en comentarios. Y si te ha gustado este análisis de Salvador, te invito a que te suscribas a Diálogos del Inconsciente para que puedas seguir psicoanalizando tus series y películas favoritas, porque aquí no solo hablamos de cine, usamos la ficción para entendernos a nosotros mismos. Cuéntame también en comentarios si crees que el amor de un padre es suficiente para vencer un fanatismo o hace falta más. Y si quieres profundizar en el concepto de función paterna del que hemos hablado hoy, te dejaré muy pronto aquí otro video en el que te explico con más detalle. Nos vemos en el próximo diálogo. Chao.